Pero qué lindo es encontrarnos con este Dios maravilloso que nos sale al encuentro, así con lo no esperado, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos ciertas coordenadas y nos parece, bueno, Dios va a ir por acá o va a ir por allá, pero es muy lindo aún el caso del puesto o la posición que me toca a mí, de estar en esa sorpresa continua, en esa diversidad bien aplicada en este caso, en cuanto a quién es Dios, en un espectro muy amplio de también nuestras necesidades, pero más amplio y más ancho es Dios en sus amoríos que muchas veces nos desbordan, ¿no? Y a veces nos sentimos tan por fuera y tan merecidos, pero tan escogidos a la vez para ser amados, así como en este enclave en Efesios capítulo 5 se nos dice, ahí donde Dios te quiere encontrar en sus amoríos. Y como que vuelvo a decir lo mismo, no solamente capaz que lo que ya estaba diciéndote en esto, ya ingresándote de alguna manera en la temática de la palabra de hoy, acá en Efesios capítulo 5, que es el amor y esos amoríos que te decía reiteradamente, tiene que ver con una forma melosa, ¿no?, de Dios de ser en estos tiempos de manifestación y expresión, amor expresado. A veces el amor se tiene, se guarda, se calla, se disimula y no se expresa, pero máxima expresión de amor es la que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Y estamos todavía en ese romanticismo, ¿no? Como que no se me fue a mí todavía eso de lo que fue, por ejemplo, la prédica que quedó un poquito bastante y mucho, en realidad marcada, la prédica de Cantar los Cantares. Quedó marcada no solamente porque, bueno, no sé, me gustó lo que Dios estuvo hablando ahí en Cantar los Cantares, sino que me tocó una rareza, ¿no? Yo le decía a alguien estos días, creo que nunca, no sé, no me acuerdo por lo menos, que hayamos tenido que reeditar la prédica, porque hubo una nueva instalación del programa de edición y no quedó con la resolución que tenía que ir a la plataforma de YouTube. Entonces quedó, no sé, en una pantalla chiquita y quedaba todo pixelado, entonces tuvo que reeditarlo. Y hasta una tercera vez, ¿no? Como que Dios redundantemente, hoy también aquí en Efesios capítulo 5, se te pone pegajoso, se te pone amoroso, se te pone así cariñoso, aterciopelado, en eso que creo que tenemos que notar que es la principal, diríamos, no solo señal, sino necesidad de estos tiempos finales, ¿no? Se habla de las señales en Mateo 24, y guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, etcétera, etcétera. Y ahí vamos, ¿no? Y vamos y venimos en todo el espectro y que bueno, todo lo que está pasando en el mundo y todo lo que está pasando con el vecino y una cantidad de cosas, pero a veces nos olvidamos de lo súper más importante que hay como señal, y es el amor enfriado, la falta de amor. Entonces, en esa falta de amor, en esa escasez, estamos siempre con el tanque de reserva, ¿no? Siempre con la luz roja prendida, ¿no? En mi auto, en mi chinito, en mi BID, es luz amarilla en realidad, y andamos siempre así como que boqueando, necesitados de amor, de contención, y de esto tan pleno y mayúsculo que está, obviamente, nuestro Dios y Padre Celestial, que se explaya y se expresa en amoríos también aquí en Efesios capítulo 5. Entonces vamos a leerlo desde el versículo 1, vamos a leer hasta versículo 4, saltearemos al 6 y yo les voy a ir diciendo, pero no vamos a irnos todo a lo largo de todo el pasaje para no irnos tan a lo largo justamente, sino que podamos entrar en aquellos énfasis que hoy Dios nos quiere hablar entonces en cuanto sobre todo al amor que Él es y nos tiene. Así que en Efesios 5, versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 10, clave, este versículo dice, comprobando lo que es agradable al Señor y no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas.
Versículo 16, y ya casi de término, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hasta ahí la lectura. Y bueno, viste como que nos vamos por la tangente y parece que la temática es otra, pero no, tiene un punto de inicio donde nosotros mismos nos tenemos que encontrar en ese punto de inicio fortificados con la fortificación, con la alta proteína del cielo, que es el amor. El amor en el sabernos amados, porque a veces está el amor demandado, ¿no? Que tengo que amar, y está bien, pero yo voy a dar lo que capaz que no tengo y no he recibido. Bueno, tenemos que seguir la ecuación de los apóstoles, ¿no? Cuando estaban ahí saliendo del templo de la Hermosa y dijeron, plata y no tengo, pero lo que tengo te doy. Entonces es importante en esta escasez de amor que hay, en el amor que se ha enfriado y se sigue enfriando, y es señal de la segunda venida de Cristo, y quiero agarrar eso y aprovechar eso, es señal de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál esta señal que te estoy diciendo? La falta de amor. Entonces yo creo que en esa relación, justamente, en esa falta de amor, Cristo está viniendo anticipadamente a nosotros con el amor del Padre. Porque no hubo otro puente, no hay otra manera de recibir tal máximo amor, que es el amor de Dios el Padre, sino a través de Jesucristo. Y nosotros, versículo 1, ahí está la clave también, versículo 1, al final, dice que somos hijos. Es decir, no somos huérfanos, no somos un don nadie y no somos gente que no le importemos a nadie. Somos hijos, y no cualquier tipo de hijos, somos hijos amados. Y no de cualquier amor, el amor, versículo 1 también, el amor de Dios. Somos hijos amados de Dios. ¡Wow! Y ultra wow, ¿no? Somos hijos e hijos amados, como que sí hay en el plano humano diferentes calidades de amores hacia los hijos. Es más, en esa desavenencia paternal que tenemos nosotros los seres humanos, muchas veces hasta diferenciamos entre nuestros hijos. Pero el Señor no es que no tenga hijos predilectos. Todos somos hijos amados. Todos somos hijos predilectos. En aquel, sí, el ejemplo, en aquel que es el Hijo, con mayúscula, el unigénito del Padre. En Él tenemos el ejemplo de lo que se nos está abordando en este momento, en este tsunami de amor que hoy el Señor te quiere impartir y recordar en la orfandad en la cual vos te sentís muchas veces, y de hecho podés estar, no así, obstante, no es así en cuanto a mí, te dice el Señor, porque me eres un hijo y un hijo amado. Y ese amor de Dios, el mismo Dios y Padre que es nuestro, el amor también de Él como Dios y Padre de Jesucristo, como que Jesús, como que Dios, no, en ese momento que Jesús estaba a las orillas del Jordán para ser bautizado, como que no se aguantó Dios, ¿no? Como que subió el volumen del cielo, como que se dejó escuchar y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, explayó y expresó su amor. Cantar los cantares, yo decía recién, ¿no? Un enamorado, un alguien que aún se expresa y se manifiesta en su amor en cantar los cantares de una manera melosa, decíamos en esa prédica. Como que el Señor no se guarda silencio, no se calla. Yo quiero decirte a vos, papá, mamá, hijo o quien seas, expresá tu amor. A quien se suponga que ya sabe de tu amor, pero no alcanza con que suponga que vos lo amás al tal. Eso se tiene que expresar. Imagínate Dios guardando silencio en esto. ¿Sabes que Dios es un Dios de silencio también? Entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio profético, pero en esto Dios se expresa y hace sonora su voz. También en estas orillas del Jordán, donde vos quizás estás orillando no sé qué, pero es ahí cuando el Señor, cuando más lo necesitas, Él retumba su voz desde el cielo
y te dice, eres mi hijo amado y yo soy tu padre. Playas, es así, y cae ese tsunami de amor, ¿sí? De agua fresca en tu sequedal y decís, qué hermoso. A la falta quizás de otros amores. Porque aunque padre y madre te dejaren con todo, yo te recojo, dice el Señor. Por eso Dios es Dios de huérfanos, de viudas y de extranjeros. El amor de Dios te arropa. El amor de Dios, escuchá lo que te digo, es una contradicción. En mi caso, por lo menos, el amor de Dios me hace llorar a mí, me quebranta. De verdad, ayer andaba regando la casa, ¿no? Como diciendo, pues los lacrimales están copiosamente lluviosos, yo decía ayer. ¿Pero por qué? ¿Está triste el pastor? No, estoy emocionado con el amor de Dios. Estoy realmente desbordado con esto que no se torna sequedal, sino inundación de sus muchas buenas, salutíferas y dulces aguas. Somos hijos amados. No sé cómo te tildan, cómo te etiquetan, cómo te tildas o cómo te etiquetas. Pero este es el Señor Dios Todopoderoso, dueño y autor de la verdad. Y te dice, y te lo dice suspirando, te dice, tú eres mi hijo amado y yo soy tu papá, yo soy tu padre. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Yo me imagino, ¿no? Claro, uno cuando hijo, no era imaginarse, ¿no? Yo siendo hijo, claro, era chiquito, no sé cuánto me diría, ¿no? En ese momento que me estoy remontando en aquella época, yo veía a mi papá, bueno, grande, poderoso, fornido. De hecho lo era, físicamente era tremendo hombre, era gruesazo, no como yo. Y vos lo veía, aparte hacía deporte toda su vida, corría en moto, entonces mantenía un estado físico notable, notorio. Y yo lo veía, es un gigantón, yo voy tranquilo con él. Donde él vaya con esos brazotes y esas piernotas, yo voy tranquilo. Pero es que Dios es tu Padre Celestial. Y de ancha que es su espalda, su vigor y sus fuerzas, dice que los cielos de los cielos de los cielos, hablo de 3 cielos, como habla la Biblia, no lo pueden contener. El talle de Dios es más grande que los cielos de los cielos de los cielos. Y ese es tu papá. Él es tu padre. Así que camina tranquilo. Viví, como decía, no sé cuántos domingos atrás, dice que nos habló Dios allá en Ezequiel, que somos como Israel, que tenemos que vivir así como que descontracturados y vivir hasta sin cerrojos. ¿De qué está hablando el pastor? De que vivas tranquilo, porque Dios es tu Padre. Y que te sepas amado, como el inmediato ejemplo que ya se suma y se une y se liga a esto que se nos está hablando nosotros como hijos amados, se nos liga inmediatamente al amor, versículo 2, al ejemplo del amor que tuvo Dios para con Cristo Jesús, su Hijo verdadero y unigénito. Nosotros somos hijos verdaderos, pero Él es el verdadero Hijo en el sentido de que es el único Hijo de Dios. Y nosotros somos adopción, hemos sido adoptados, fuimos creados, criatura de Dios, y ahora hemos sido adoptados, pero como propios. Él nos tiene como lo que somos hijos de Él. Entonces tenés que verte y podés verte y debés de verte en la prolongación del amor de Dios el Padre para con su Hijo Jesucristo. Así como Dios el Padre, de amor que tenía por su Hijo Jesucristo, antes que Jesús naciera en la tierra, Él ya estaba hablando de Jesús. Las profecías del Antiguo Testamento anuncian a aquel que no había venido todavía. Era tanto el amor, y es tanto el amor que Dios tiene por vos, que no solamente sos el desvivir de Dios en este tiempo, ya Dios hablaba de vos desde antes de los tiempos. Desde antes de la fundación de este mundo, Él ya te amó. Ya te conoció cuando ni siquiera eras embrión en el vientre de tu madre. Así como Jesús. Y luego que Jesús nació, inmediatamente la ferocidad de Herodes, ¿no? Queriéndolo matar. De pequeño, de chiquito, vos y yo no sabemos las milésimas veces que el Señor seguramente nos libró de la muerte, aún siendo pequeños. En estos días alguien hablaba conmigo y me decía, mira, pastor, es increíble mi testimonio. Bueno, contámelo. Y me contó cómo ella era un embarazo no deseado.
Entonces su papá le dijo a su mamá: yo no quiero ese hijo, no lo quiero. Entonces en otra época, te estoy hablando hace muchos años atrás, bueno, se buscó abortar a esa bebé. Resulta que se hace todo y se le da la medicación a esa madre, y esa madre empieza a perder mucha sangre y parece que el aborto era inminente, pero no. Entonces se va al médico y el médico, no sé si quiso, más o menos, no me acuerdo exactamente el testimonio, si intentó maniobras abortivas, pero lo que sí sé que cuando el médico sale de hacer sus intentos para que eso se terminara de lograr el aborto deseado a esa altura no solo por el papá sino por la mamá también, el médico sale así casi que espantado y asustado y como diciendo: yo les aconsejo que retengan y que tengan a ese bebé porque no saben ustedes cómo está ese bebé aferrado a la vida, como peleando por la vida. Y la madre se había perdido muchísima sangre. Resulta que esa bebé no muere. Resulta que a esa altura, esa mamá todavía no creyente en nada, todavía en esto que nosotros sí somos a esta altura, gracias a Dios, pero ella sin nada de conocimiento particularmente de Dios todavía, dice que habló con Dios y le pidió a Dios que si Él existía, esa bebé no muriera. Hoy es una sierva de Dios. Y vos y yo ni sabemos del Herodes con el cual quizás muchas veces casi tropezamos. ¿Te acuerdas de Herodes que salió a matar a todos los niños cuando Jesús era un niño? ¿Sabes los intentos que Dios ha hecho conmigo también? De chiquito, yo estuve, no digo en el CTI, pero una apendicitis mal diagnosticada, se transformó en peritonitis prácticamente, casi me voy, no sé cuánto tiempo internado, cuando salgo del hospital era un fideo así. Capaz que no, por eso no quedé tan grande como mi padre. Pero cuántas veces el diablo trató de matarme, también de chico. Creo que yo les conté haciendo playa en Manantiales donde tenía casa en ese balneario mis padres. Yo era alguien chiquitito así y me estaba bañando en el mar, en el océano, la empleada de la casa, y vino un tablón de surf, porque en ese momento no eran las tablas chicas sino las grandes que no podían atar por lo grandes que eran al pie del surfista. Venía la tabla sola ahí viajando en esa ola tremenda directamente a mi cabeza. Y cómo Dios obró en la valentía de esa mujer que era solamente una cuidadora, y cómo ella se interpuso y lo que iba a hacer para reventar realmente mi cabeza y quizás matarme en ese momento, ella se puso en el medio y recibió el golpazo en su pierna. Es increíble cómo Dios te ama y cómo Dios nos ama a todos nosotros, seguramente lo que no te imaginás, así como el Señor amó a Jesús, así como Jesús también en su forma correlativa de existencia aquí en la vida terrenal fue guardado por Dios. Como Dios, como el Padre Celestial que era, lo mantenía, lo guiaba en su estado humano en el cual estaba Jesucristo. Y Dios conoce tu estado de humana debilidad. Dios conoce a ese que anda como león rugiente. ¿Te acordás, Jesús? Cuando no solamente estaba en el desierto, y a pesar de que estaba en el desierto, estaba en el Espíritu, y como Dios le dio la capacidad a su Hijo Jesucristo de vencer a Satanás y vencer toda tentación. ¿Viste a Jesús en la tierra, en su vida terrenal, por el amor del Padre? ¿Lo viste cómo Él tuvo la contención de una familia? ¿Vos sabés que Dios hace habitar en familia? ¿Vos sabés que Dios mira por tu soledad y no te quiere solo? Porque Él es tu Dios y es tu Padre, y para Él vos sos especial, tesoro. ¿Viste cómo Jesús, en el momento ya maduro, tuvo también a su alrededor reunión de compañeros, de amigos, los apóstoles? ¿Viste cómo Jesús también tenía casa donde lo recibieran también como amigo en la casa de Lázaro, Marta y María? Cómo Jesús, aún más allá de la misma vida, de la misma muerte, se perpetúa y se perpetuó, y ahora está en la presencia de nuestro Dios y Padre Celestial. Dale el aplauso porque ese mismo es tu Dios.
en ese mismo amor correlativo, en el tránsito de esta vida, con ese amor, sos un hijo amado. Un hijo amado que tenemos el ejemplo en el hijo amado que es Jesucristo, para que nosotros retornemos ese amor inaudito, inmerecido, impronunciable, por lo infinito que es y puro que es el amor de Dios el Padre para con nosotros. Retornemos, de alguna manera seamos un ejemplo, ¿sí? Y un darle algo a ese ser tan amoroso que decidió amarnos desde la eternidad. Y por eso inmediatamente también en este versículo 2 vemos en la persona de Jesucristo cómo Jesús obró en defecto, en retorno, ¿no? Por tanto amor que recibió del Padre Celestial, de qué manera Jesús se cuidó de ser, para con ese ser amoroso, el Padre Celestial, ser como vos y yo también podemos ser y tenemos que ser. Y cómo entonces, literalmente, versículo 2 dice, cómo Jesús anduvo en amor. Eso tiene que ser parte de nuestra identidad. Porque ahora sí, lo que tengo te doy. Si no tengo amor, no puedo dar amor. Pero vos estás desbordado del mejor de los amoríos. Vos tenés el amor ágape. A veces andamos boqueando por el amor filial. El amor, sí, horizontal. Pero vos tenés el amor vertical, el más puro, el más fuerte, el más derribable amor que te hace quebrantar hasta lagrimar, pero de amor, realmente de expresión, de no poder contener un sentimiento tan desbordante como es el amor de Dios. Y eso es justamente lo que tiene que pasarnos a nosotros, que ahora, desbordados en ese amor, no estemos en ese sincretismo simplemente de ser nosotros para nosotros mismos y para lo nuestro y para lo nuestro y nada más, sino que andemos como Cristo anduvo. ¿Cómo fue que Él anduvo? Dice que anduvo en amor. Por eso nos dice a nosotros, andad en amor como también Cristo nos amó. Ese amor que ahora se te tiene que desbordar por todos los poros. Ese amor, ese que tenés que salir a entregar por todos lados. Ayer estábamos al término de la reunión de ayer, justamente ahí en el hall, y viene alguien de la calle. Esos que vienen con frío, esos que vienen desarropados, esos que necesitan algo caliente, inmediatamente que llega, por supuesto, vamos por el amor que Dios nos ha dado a atender a esa persona. Y me dice, pastor, mirá, no sé si tendrás algo de ropa, pero estoy con mucho frío. Además, si hay algo caliente, pero por supuesto que sí. Y le dije, mirá que en el entrepiso no sé qué puede haber de ropa, porque la última vez que subí realmente no hay mucha. Pero resulta que sí. Cuando me quiero cobrar, bajo con un pullover, bajo con una campera, le damos algo caliente. Él estaba además herido. Lo habían golpeado ahí en la calle, estaba con un ojo amortonado y tenía un hombro desencajado. Y cuando me pongo a mirarlo, la dificultad que estaba teniendo para ponerse el uso y ni hablar la campera, me arrimo a él, no solamente con algo caliente y algo para comer, sino para ayudarlo a vestir, ¿no? Y yo me reía de mí mismo, ¿no? Cuando decía, vos tenés que hacer, le decía yo, como me decía mi madre cuando yo era chico, ¿no? Porque ya tenía el pullover puesto, el rompeviento, y le decía, bueno, tenés que agarrarte en la manguita así, ¿no? Para entonces meterla en la manga de la campera, y él me miraba y se sonreía. Entonces salió tan pleno, que cuando baja las escaleras a las puertas blindes me grita de ahí abajo. Yo no entendí lo que me dijo, pero alguien me lo dijo, me lo tradujo después. Y él gritó y dijo, pastor, a vos te tienen que conocer, pero de ahí, del lado de afuera, en la calle. Porque nosotros no tenemos que guardar este amor dentro de la caja de zapatos de nuestra existencia, a veces religiosa, de cuatro paredes. Tenemos que, como Jesús, andar en amor. ¿Y de qué manera? Dice que Él se entregó a sí mismo. Yo podría haberle tirado el pullover y qué sé yo, y bueno, y ya está. No. Uno mismo, haciéndose parte del oportuno socorro de Dios. Jesús se entregó a sí mismo. Dice, en ofrenda, sacrificio y olor fragante. Eso de ofrenda quiere decir voluntariamente. No te lo tiene que pedir nadie. Vos, por el amor que tenés desbordante de Dios en vos, vos tenés que desbordar de amor hacia los demás.
tenés que hacer una ofrenda voluntaria. Vos tenés que hacerlo a veces con sacrificio. Por esto, por aquello, lo otro te va a costar, sea un dinerillo, sea un tiempo, sea quizás hacer contacto con alguien que quizás nadie ni quiere tocar, ¿no? Como esa persona que capaz que no viene en la mejor higiene que uno pueda esperar, pero uno está ahí a través del amor y todo lo que Cristo hizo en esta dirección, dice el versículo 2, ofrenda y sacrificio, dice que era a Dios, para Dios. Todo lo que vos y yo hagamos en ese amor que se tiene que desbordar de nosotros hacia afuera y hacia los demás, se lo estamos dando a los demás, pero se lo estás dando a Dios, y de Dios va a recibir retorno. Dale el aplauso grande, así como Jesús, ¿no? Él lo hizo por todos, no solo por los que le creímos, también por los que no creyeron, también Cristo murió. Aleluya. Y todo este amor desbordante que pega de lleno en nosotros, que nos hace traspié, que ya no aguantamos tanto y nos tenemos que enderezar y parece que nos aplasta tanto amor paternal, nos lleva, sí, también a qué, versículo 10, a comprobar cuál sea la agradable voluntad de Dios, a ser cuidadosos. Porque por supuesto uno que es amado ama, ¿no? Y cuando vos amás buscas agradar a ese ser que amás. Por eso hay que andar con cuidado de cómo uno anda y andar de una manera comprobada de lo que a Dios le agrada. Y gracias a Dios que para eso tenemos la palabra. La palabra nos enseña, nos confirma de qué manera podemos nosotros andar para agradar a aquel que nos amó primero. Y que nosotros le demos en retorno un accionar de vida agradable, sin bofetear a ese ser que nos acaricia con tanto amor, sin ser lo contrario a lo que Él es con nosotros. Porque si eso es así, y es así, que lo que Él dijo, ¿no? Que lo que el hombre siembra, eso mismo recoge. Cuanto más lo que Dios ha sembrado en nosotros, que es amor, tiene que recoger de nosotros amor. ¿Y quién es el que me ama? Dice el Señor, el que guarda mi palabra. Y entonces, bueno, cuidadosos en esto, confirmando y comprobando no lo que a mí me agrada, sino lo que le agrada a Dios. Voy a andar no agradándome a mí mismo, voy a estar agradando a Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Entonces, por eso, consejos prácticos de rutina de vida. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, etcétera, 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 comprobando que si bien esto puede ser parte de nuestra naturaleza y nos puede conformar y nos podemos sentir, bueno, normales como todos los demás son, haciendo como eso, nosotros, porque amamos a Dios, si nos cuidamos de aquello que le puede desagradar a Dios. Y fíjate, así como se desglosa, y voy rápido para ir terminando, fíjate cómo se desglosan las áreas en prioridad en las cuales tenemos que cuidarnos. La primera área que se habla, versículo 3, de cómo sí tenemos que andar, es el área sexual. Vos fíjate, ¿no es acaso la primerísima área aparentemente en el todo de la existencia de esta vida, de esta generación que la Biblia llama esta generación adúltera? Todo parece que pasa por el área sexual. Es algo que está dentro de la humanidad caída del ser humano, como una prioridad. Y por ahí muchos declives, muchos desórdenes, muchos tropiezos, muchas cuestiones aún en los mismos creyentes. Y en esa área es donde primero el Señor te dice, tené cuidado. No andes a conformidad tuya y a conformidad de la generación en la cual coexistís, sino anda de acuerdo, ¿sí?, a mi amor con el cual te amé, retorname ese amor en una conducta sexual pura, santa y agradable delante de Dios. Por eso dice, de fornicación e inmundicia no hablemos, ¿no? Como diciendo, ¿sabes lo que es fornicación? Lo cual puede quedar un soltero. Pero cuando se habla de inmundicia está hablando del hecho matrimonial, que tiene que ser hecho, el hecho sin mancilla, tiene que ser todo en santidad, pero inmediatamente también la segunda área que habla es el área material,
del consumismo. Otra área en la cual a veces andamos flojitos, descuidados, y bueno, no importa tanto si me lleno de trabajo, si quedo sin horario para el culto, si ya no tengo tiempo ni para orar, ni para servir a Dios, y eso es algo que el Señor como que me entiende y me sabe esperar. Y eso a veces es lo que nosotros tenemos que poner en esa ecuación, porque Él es un Dios equitativo. Él dijo, dale al César lo que es de César, pero dame a mí lo que es mío, dale a Dios lo que es de Dios. Somos nosotros los que a veces le quitamos a Dios para darle al César, ¿no? Y Dios espera, porque Dios me entiende. Pero en las cuestiones materiales, inmediatamente tras esa primera área, el área sexual, habla de la parte del consumismo, la parte material, no solamente fornicación, inmundicia, sino dice ahora avaricia, que es amor al dinero y las cuestiones materiales, dice ni aún se nombre como conviene a los santos. Vos fíjate de qué manera tenemos que conducirnos por ese amor con el que Él nos amó, y ese amor tenemos que retornarle también nosotros en una vida equitativa. Dale al César lo que es del César. Dios no te está diciendo que no trabaje, Él te dice que el que no trabaja, que no coma. Pero te está diciendo que te hagas y tengas tiempo para Él. Que no te vuelvas un avaro, una persona que solo trabaja y a las cansadas a veces, quizás, tal vez, puede ser que tenga tiempo para congregar o que tenga tiempo para orar. No. Nuestras costumbres tienen que ser no de acuerdo a la avaricia, a los afanes, y esto ni se nombre. También se habla de las comunicaciones. Es importante para Dios y por el amor que le debemos a Él ser personas cuidadosas en nuestras comunicaciones. Por eso dice, en nuestra manera de hablar, versículo 4, ni palabras deshonestas. También dice, en ese sentido, versículo 6, que no seamos engañados nosotros por palabras ajenas, por palabras engañosas, ¿sí? Que nos arrastren, que nos lleven, que espíritus de error nos adoctrinen equivocadamente, cuando la palabra está aquí delante de nosotros. Tenemos nuestra iglesia, tenemos nuestro comedor de manjares y banquetes. Tenemos que cuidarnos también por amor a Él de todos los tropiezos que vienen en el área espiritual. Versículo 11, no participar obviamente de las tinieblas. Tenemos que administrar bien nuestros tiempos por amor a Él, porque Él nos amó. Así tenemos que amarle también nosotros, cuidando la distribución de nuestras prioridades y nuestros tiempos. Versículo 6, aprovechando bien el tiempo. Y bueno, lo que ya decía el versículo 10, comprobando cuál es su agradable voluntad. Pero lo reafirma también el versículo 17, entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Como que concluyendo, ¿no? Un ser, sí, que nos ama tanto, tenemos que nosotros retornarle también todo el amor posible. Y no solamente de labios, sino nuestra manera de andar y conducirnos. Hasta que nuestra manera de pensar, nuestra manera de financiarnos, nuestra manera de comunicarnos, en todo, por amor a ti, Señor, me cuido de mí, me cuido del mundo, porque este amor tiene que ser bilateral. Y termino por donde empezamos. Si nos vamos a ir a cantar los cantares, si nos vamos a ir en esos amoríos de esposo y esposa a la iglesia, por supuesto que el Señor se va a casar, por amor que nos tiene, se va a casar, la boda del Cordero, con aquellos que le amen. ¿Y quién es aquel que le ama? Aquel que le retorna con vida, con conducta, de entrega, de servicio, de sacrificio, de cuidado, aún en la letra chica, de todo lo que le agrada a Dios. Le estás gritando a Dios en esos casos: Señor, te amo, porque me amaste primero, yo te amo. No soy perfecto, pero hago todo lo mejor que puedo. Y si me caigo, me levanto y te pido perdón. Lavo mi vestidura y lo sigo intentando. Y de eso el Señor no se avergüenza, de llamarse su Dios y su Padre. Y cuando vengan las bodas del Cordero, Él va a poder estar seguro que le amás. Porque el que me ama, mi palabra guardará. Nosotros no tenemos cómo dudar del amor de Dios, porque no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y eso fue lo que Jesús hizo. Y nosotros tenemos
el deber y la posibilidad, con la ayuda del Espíritu Santo, de hacer todo lo mejor posible para decirle al Señor con nuestras acciones: Señor, te amo. No solamente creo en ti, porque hasta los demonios creen y tiemblan. No solamente creo en ti, te amo. Y no porque te lo digo nada más, sino te lo demuestro. Te amo, Dios. Y eso te pone delante de Él para ser bendecido y honrado. Inclina tu rostro y vamos a orar a este Dios y Padre Celestial como hijos amados. Que te puedas acercar confiadamente al trono de Papá Dios, sabiendo que tenés la sangre de su Hijo Jesucristo sobre tus vestiduras espirituales, lo cual te da fragancia a Jesús. Tenés olor a Cristo. Tenés apariencia de Él. Él es el primogénito entre muchos. Dios el Padre está enamorado de ti. Es tiempo que nosotros nos enamoremos de ti, Señor. Es el tiempo de que corrijamos, enderecemos, allanemos nuestras vidas, las levantemos para hacer aquello que tú nos demandas que seamos. Pero es algo que no suena a exigencia, sino invitación expresiva de nuestro lado, Señor, a mostrarte que sí te amamos, más que a nuestras propias vidas, más que a todo, porque es el primer mandamiento, amarte. Y fue como casi que tu primer mandamiento, amar, Señor, la humanidad, porque ¿por qué hiciste lo que hiciste? Que ni escatimaste ni en tu Hijo, sino que lo enviaste. Gracias, Jesús, por haber venido. Gracias por tu sangre, habernos, Señor, lavado y habernos escrito en el libro de la vida. Muchas gracias. Queremos renovar nuestro pacto contigo. Un pacto de amor, un pacto sincero, continuo, consistente, creciente, Señor, y acelerado en estos tiempos que ya se están acortando cada día más. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y damos un aplausote grande al Rey. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.